Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estructural. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre cargas por viento, ¿no? Según el RNC 07. Entonces, en la clase anterior lo que habíamos hecho es que habíamos discutido cada uno de los términos necesarios para desarrollar la ecuación que vamos a utilizar para calcular las cargas por viento en cada uno de los niveles de una estructura. Estamos hablando básicamente de estructura cerrada. Obviamente hay un caso para estructura abierta, hay un caso, por ejemplo, para rótulo o torres de transmisión o cosas así que no voy a abordar porque me parecen un poco no más complicadas, pero creo que si entienden esta parte, aquella parte la van a entender también. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es continuar enfocándome en lo más básico. El caso anterior fue un edificio de varios niveles, un caso que se podrían encontrar. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con una nave industrial, o sea, un edificio que tiene un techo a dos aguas, por ejemplo. Entonces ese caso es un caso bastante común que me gustaría que vean. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es un breve repaso de lo que habíamos hecho en la clase anterior en cuanto a los conceptos. Entonces habíamos introducido este concepto de velocidad gradiente, que recuerden que a la altura en la cual la velocidad ya no cambia, hay una altura gradiente. También teníamos lo que eran los efectos ráfaga y efectos dinámicos, ¿verdad? Que dependía también de qué condiciones cumplía la estructura, si tenía la condición de esbeltez necesaria para poder considerar esos efectos. No siempre es necesario o casi nunca es necesario, creo que es mejor decir eso, ¿no? Sin embargo, es importante que lo sepan. Esto era lo que ya les había discutido sobre la velocidad gradiente. Recuerden que ya les había dicho cómo la presión cambiaba en la cara barlovento y más o menos se mantenía constante en la otra cara, en la cara sotavento, que es la cara contraria a la dirección del viento, y en las caras laterales también se mantenía más o menos constante. Igual pasa en el techo. Bueno, para calcular cuál es la presión al final para la que vamos a estar diseñando y a través de la presión calcular la fuerza, que es para lo que realmente voy a estar diseñando, necesito saber la velocidad de diseño. Eso depende de los factores FTR, F alfa y VR. FTR, recuerden que es un factor topográfico. F alfa es un factor que va a modificar en función de la altura y VR es la velocidad regional. Algunos factores dependen del nivel de exposición y creo que es bastante claro que, por ejemplo, el nivel de exposición en una ciudad como esta no es el mismo nivel de exposición acá, que es prácticamente campo abierto con algunas cuantas casitas, ¿verdad? Pero nada del otro mundo. Y no es lo mismo que el nivel de exposición cerca del mar. Creo que todos estarían de acuerdo que el nivel de exposición es completamente distinto. Por ende, la velocidad del viento va a ser distinto en estos casos. Ok, entonces también les había explicado que Nicaragua estaba dividido en una zona 1, zona 2 y zona 3 y ya dependía de qué tanta exposición tuviese cada una de esas zonas. La zona 3 es la zona del Atlántico, que es donde tenemos más cargas de viento. Obviamente recuerden que es la parte que generalmente o anualmente es golpeada por huracanes, casi siempre. Entonces, obviamente, esa sería la zona 3. La zona 3 es la zona con la mayor velocidad regional, ¿no? Luego la zona 1 es la que tiene la menor velocidad regional y la zona 2 pues es intermedio. Le expliqué este concepto de periodo de retorno, que es básicamente sobre la importancia de la estructura. Recuerden, el factor F alfa lo que hacía era modificar en función de la altura. Lo que consideramos es que a los primeros 10 metros consideramos que F alfa es 1, no va a cambiar para nada, no va a modificar la altura, pero luego entre 10 y la altura gradiente, dependiendo de en qué tipo de terreno estoy, sea R1, R2, R3 y R4, donde normalmente R3 estaríamos hablando de Managua, básicamente. Entonces, esta altura gradiente va a cambiar, ¿no? Este delta que está acá es la altura gradiente y eso va a cambiar. Luego, como les dije, tenemos el factor topográfico, luego eso depende del nivel de exposición que tenga, por ejemplo, este es un R4, este es un R3, este es un R2, este es un R1 y además de eso de la topografía. Entonces es una función de venir y decir, ok, ¿qué topografía tengo? Y qué, por ejemplo, nivel de exposición. Tengo este R, realmente se trata del nivel de exposición. Entonces podría decir, bueno, por ejemplo, podría tener un T3 y un R3, por ejemplo, y tendría 0.88. O podría tener un T4 y podría tener un R3 y tendría 0.97. Todo esto lo expliqué en la clase anterior. Si quieren recordarlo a más detalle, pues pueden regresar a la clase anterior para verlo. Finalmente, la ecuación para calcular la presión es 0.0479 por Cp multiplicado por B de cuadrado. Y este factor Cp básicamente se refiere a un coeficiente local de presión y depende de la forma de la estructura. Y tenemos una tabla para Cp, que es esta tabla que está acá. Esta tabla sale del reglamento. Pueden ver para paredes a barlovento, paredes a sotavento, paredes laterales, techos planos, techos inclinados del lado de sotavento,
techos inclinados de lado de barlovento y techos curvos. Todo esto lo expliqué en la clase anterior. Si quieren quedar más claro, tienen que ver la clase anterior, obviamente. Entonces hicimos el ejemplo 1 en la clase anterior. En esta ocasión lo que voy a hacer es moverme al ejemplo 2. Bueno, el ejemplo 2 dice lo siguiente: determinar las presiones de viento en cada una de las paredes de la bodega industrial ubicada en la ciudad de Managua. Entonces lo que tengo aquí es una bodega industrial, lo que conocen ustedes como una nave industrial. Esta es la vista en planta, esta es la vista en elevación. Entonces tiene 7 metros de altura, tengo 6 hasta donde tengo esta parte del techo, ¿no? O sea, la parte más baja del techo, hasta la cumbrera tengo 1 metro. Y tengo 15 metros de ancho en este lado que está acá. Ok. En este caso estoy diciendo que la dirección del viento viene en esta dirección. Hay una serie de viguetas que vienen por acá, acá pueden verlas. Tengo armadura en la otra dirección como elementos principales que van a cargar. Y básicamente esa es la información que tengo. Tengo las dimensiones, entonces puedo empezar a trabajar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es calcular cuántas son las presiones en los techos, por ejemplo, que es bastante importante y es la parte que quiero que ahora entiendan, porque no quiero que se vayan sin entender cómo calcular presiones de viento en los techos, porque es bastante importante, de hecho. O sea, si hay algún lugar donde lo deberían de calcular en algunas ocasiones, no siempre, ¿verdad? Depende de qué ocasión sea, pero en una nave industrial es obvio que tienen que calcular presiones de viento en los techos. Entonces no quiero que se vayan sin haber visto esto, al menos cómo desarrollar las fuerzas, que es lo que vemos en esta clase. En análisis estructural nos encargamos de desarrollar las fuerzas. Luego en diseño estructural de acero, en diseño de estructuras de concreto, trabajan con esas fuerzas que desarrollamos acá en análisis estructural y diseñan. Aquí nos limitamos a desarrollar las fuerzas nada más. Y eso es con lo que quiero que salgan de aquí bastante hábiles, ¿ok? Sin necesidad de un programa de computadora. Un programa de computadora hace esto mucho más fácil. Si no entienden las bases, no pueden ir directamente a un programa de computadora, pagarse un curso de SAP o ETABS o RISA o lo que ustedes quieran, aprender por su cuenta. No tiene ningún sentido si no entienden los fundamentos. Entonces, para mí lo importante es que entiendan los fundamentos. Entendiendo los fundamentos, cuando vayan a un programa de computadora van a decir, ah, sí, ya sé que esto, ah, sí, ya sé que esto. Lo único que van a hacer es aprender a dibujar en el programa de computadora, básicamente. Pero todas esas opciones que están ahí, distintos casos de carga, por ejemplo, distintos tipos de análisis, todo eso ya lo van a saber. Y eso es de eso es lo que yo me estoy encargando que aprendan. O sea, no quiero que sean zombies de un programa de computadora, o sea, simplemente operadores y ya. No, eso no me gusta para nada y no quiero que ustedes lleguen a hacer eso, ¿ok? Ok, entonces ya tengo acá una plantilla que ya había trabajado un poco en avanzada para no atrasarnos tanto. Entonces aquí ya tengo el edificio, obviamente aquí lo pueden ver, que en este caso es una bodega industrial o una nave industrial. Entonces hay ciertas cosas que vamos a empezar a calcular. Digamos, la parte inicial es básicamente la misma, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. Primero vamos a ver la relación de Belté. Ahora, quiero que entiendan que en este caso la relación de Belté ni siquiera tiene sentido chequearla. Pueden ver que esto es bastante pequeño y largo, y o sea, la relación de Belté va a ser obviamente bastante baja, entonces no tiene ni siquiera sentido estar viendo eso, pero estamos en un set académico, entonces mi primer chequeo debería ser ese. Entonces voy a empezar por ahí. Ok, entonces recuerden que la ecuación para calcular la relación de Belté es H entre L mínimo. Entonces aquí me van a decir que tengo un problema, y el problema que tengo es que no conozco esta dimensión de acá. Pero obviamente conozco L mínimo, ¿por qué? Porque es obvio y se ve al ojo que este lado es más corto que este lado. Entonces, y como conozco las dimensiones de este lado, entonces conozco L mínimo, sé que es 15. Ok, entonces, y la altura ya sé cuánto es. Tengo 6, 1, 7. Entonces lo que voy a hacer es dividir 7 metros entre 15 metros. Eso me va a dar un total de 0.466, lo que es bastante menor que 5. Por ende, y como era de esperarse, cumple la relación de Belté. ¿Qué significa que cumpla la relación de Belté, por si no lo recuerdan? Significa que no voy a tener que tomar en cuenta los efectos dinámicos de viento. Bueno, entonces ahora aquí hay algo importante. Y recuerden que en el ejemplo anterior, y como se los voy a mostrar en el ejemplo anterior, acá está, tenía lo siguiente. Y es de que iba a hacer un análisis distinto para la cara a barlovento y para la cara a sotavento. ¿Y por qué? Porque recuerden que podía calcular una sola presión constante para la cara a sotavento
y esa presión constante lo calculaba a media altura. Entonces el análisis era distinto y el análisis para la cara Barlovento, de hecho no era complicado, pero sí tedioso. Y lo tuve que hacer auxiliándome con una hoja de cálculo de Excel, de lo contrario hubiera pasado, no sé, 2 horas y media o algo así haciéndolo. Recuerden, tenía 16 niveles, iba a repetir cálculos una y otra vez. Entonces, pero este era un caso específico porque la estructura era alta. Ahora, esta estructura que tengo yo acá apenas mide 10 metros, la nave industrial mide 10 metros. Entonces, ¿qué significa que la nave industrial apenas mida 10 metros de altura? Bueno, que no voy a estar haciendo ninguna diferencia discretizando entre la cara barlovento y la cara sotavento. F alfa va a ser 1 siempre. F alfa va a calcularse igual, ya sea la cara barlovento, ya sea la cara sotavento, ya sean las caras laterales, ya sea el techo, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque F alfa no va a ser una función que va a ir cambiando. ¿Por qué hice la hoja de Excel la vez anterior? Porque F alfa iba cambiando. F alfa era una función de la altura que iba cambiando en la cara barlovento. En este caso, como estoy en 10 metros, estoy por debajo de 10 metros, no va a cambiar. Entonces, el cálculo para cualquier cara de la estructura va a ser el mismo. Espero que queden claros de eso. Entonces, no tengo que hacer el mismo trabajo que hice acá. Va a ser bastante más sencillo. Ok, entonces regresando acá, entonces recordemos, primero que toda la estructura tiene una altura menor a 10 metros. Eso es importante. Recuerden que eso lo que significa es que F alfa es 1. Eso es lo que tengo que tratar de inferir de ahí, ¿no? Ahora, recuerden que la ecuación de velocidad de diseño VD o VD, si le quieren llamar VD, a veces tiendo a usarlo de manera intercambiable. FTR, el factor topográfico, por F alfa. ¿Por qué? Por la velocidad regional. Ok, donde, primero, F alfa es 1, segundo, FTR es igual a 0.88. ¿De dónde saco que FTR es igual a 0.88? A ver, es una nave industrial. ¿Es una estructura de vital importancia? No. Primero no. Es una estructura común y corriente. No tengo que tomar en cuenta ningunos efectos adicionales. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Es una estructura común y corriente, una nave industrial. Una estructura del grupo B, digamos. O sea, no tengo que tomar en cuenta ningún efecto adicional. Pero si quieren recordar cuáles son esos efectos adicionales, pueden regresar a la teoría de la clase anterior, que es básicamente aumentar la fuerza, pero en este caso no lo voy a hacer. Ahora, yo sé que FTR es 0.88 porque primero, en el ejercicio anterior lo era. ¿Y cuál es la diferencia si los dos están en Managua? Ninguna, pero veamos acá. Recuerden que este es el cálculo de FTR. Entonces, primero, estoy considerando, y esto es una suposición mía, ¿ok? No necesariamente tiene que ser igual, pero si yo en algún trabajo lo que voy a tener que hacer es especificarle qué tipo de terreno tiene. Yo estoy asumiendo que el terreno es prácticamente plano, que las pendientes son menores de 5%. Estoy en Managua, terreno plano, y obviamente R3 siempre va a ser para Managua, entonces tengo 0.88. De ahí saco que FTR es 0.88. Adicionalmente, BR o VR. Ahora, esta es la parte donde es importante que entiendan que es una estructura de una importancia común. Entonces, cuando venga acá de regreso y vea los periodos de retorno, recuerden que para estructuras común y corriente, para cualquier estructura, un periodo de retorno de 50 años es suficiente. De ahí saco que para la zona 1, que es Managua, debería utilizar 30 metros por segundo. Entonces ya sé que VR es velocidad regional, 30 metros por segundo. Ok, espero que queden claros con eso. Entonces la velocidad de diseño para todas las paredes va a ser la misma. ¿Por qué? Porque F alfa es 1 y o sea, como F alfa es 1 no voy a tener que estar en aquel caso anterior que tenía, donde tenía paredes a barlovento, paredes a sotavento, o sea, sigo teniendo paredes a barlovento y paredes a sotavento. La diferencia es que la altura no es suficiente para que sea variable en la pared a barlovento, que fue el caso que lo complicó un poco la vez anterior. Y si no lo ven todavía se lo voy a mostrar en la diapositiva. Recuerden que F alfa va a ser una variable a partir de los 10 metros, pero como yo estoy por debajo de los 10 metros, o sea, menor o igual que los 10 metros, o sea, tiene que ser más de 10 metros para que esto empiece a ser variable. Entonces, F alfa es 1, entonces me da igual qué pared sea, barlovento, sotavento, paredes laterales, F alfa es 1 para todos los efectos.
porque la estructura ni siquiera llega a los 10 metros. Eso es lo que quiero que queden claro. Bueno, esto parecerá que dijera bonde. Voy a mejorarlo. Entonces, la velocidad de diseño para todas las paredes y para la cubierta de techo también, BD 0.88 por 30. Y obviamente ya sabemos que esto está en metros por segundo y que la respuesta va a salir en metros por segundo. Entonces no quiero estar escribiendo unidades por puro gusto. Entonces esto es 26.4 metros por segundo. Ok, entonces ahora tengo casos distintos. Voy a tener una presión Z, PZ. Recuerden que PZ es la presión o el esfuerzo. Pueden verlo como presión o esfuerzo. Da igual. Si lo quieren ver desde un punto de vista de hidráulica, lo ven como presión. Si lo quieren ver como desde un punto de vista de mecánica de materiales, lo ven como esfuerzo, pero son básicamente lo mismo, el mismo concepto. Entonces, para cada uno de los casos, independientemente cuál caso sea, si es pared a barlovento, si es pared a sotavento, si son paredes laterales, si es la parte del techo que está a barlovento y la parte del techo que está en sotavento, entonces para cualquier caso, PZ va a ser lo mismo y va a ser lo siguiente. Ok, la ecuación no va a cambiar para nada. Lo que pudo haber venido cambiando era esta velocidad de diseño por este factor F alfa, pero luego acá no iba a cambiar para nada. Lo único que va a ir cambiando es CP, obviamente. Tengo distintos casos de CP. Pero lo que voy a hacer ahora es introducir un diagrama para que quede claro qué caso es cada caso, porque lo que voy a hacer es tomar distintos valores de CP. Voy a dividirlo en CP1, CP2, CP3, CP4, 5, o sea, en función de qué pared esté viendo o si estoy viendo al techo, ¿ok? Porque recuerden que CP está en una tabla, ¿no? O sea, la tabla de CP esta. Y obviamente depende de a qué pared esté viendo. Ya sea si estoy viendo paredes o a techos, voy a tener distintos valores de CP. Entonces, por eso la mejor manera de que creo que me entiendan es que se los muestre con una gráfica. ¿Cuál va a ser cada caso? ¿Cuál va a ser CP1, CP2, CP3 para mí? Ok. Bueno, esta es una imagen que me robé de internet. Obviamente, ¿verdad? No me puse a hacer esto. Pero podrían decir que el viento viene dando en otra dirección. Pero bueno, no necesariamente. Podrían decir que simplemente lo que hice fue voltearlo. Y entonces lo vería de esta manera. No sé si me comprende. O sea, si lo volteo, si lo estoy viendo, en lugar de estarlo viendo de este lado, lo estoy viendo del otro lado. Obviamente estaría viéndolo así. Y es válido, ¿no? Me conviene verlo de esa manera. Para no tener que hacer esta gráfica yo. Ok. Entonces, bueno, CP1 va a estar asociado a la pared que está en barlovento, ¿ok? Y luego, CP2 va a estar asociado en este caso a las paredes laterales, a esta y a esta. CP3 va a estar asociado a la parte del techo que está en barlovento. CP4 a la parte del techo que está en sotavento. Y CP5 va a ser la pared trasera, o sea, la pared contraria, que está al otro lado del viento, ¿no? Que obviamente está en sotavento. Entonces voy a calcular cada uno de los factores CP, porque eso es lo que va a variar en esta ecuación. Entonces voy a decir, para pared a barlovento, en este caso, voy a llamar a este CP1, que es este que está acá. Y si me voy a la tabla que tengo acá, no me voy a ir a la tabla cada vez porque creo que ustedes mismos lo pueden ver, a menos que el caso sea un poco complicado, que va a ser este cuando se los muestre. Pero ya sé que la pared de barlovento es 0.8, obviamente. Y no voy a venir a verificarlos todos, simplemente los voy a escribir. Entonces este es 0.8, ustedes lo pueden ir verificando conmigo, ¿no? Yo lo voy a ir escribiendo, ustedes pueden tener el manual abierto ahí y ir viendo que estoy utilizando el factor correcto para el caso correcto. Luego para paredes laterales, entonces ese para mí va a ser CP2, recuerden, para las paredes laterales. Y según el manual es menos 0.8. Y bueno, se lo voy a mostrar pues. Aquí está. Paredes laterales, menos 0.8. Ok, no estoy haciendo ningún truco ni nada por el estilo. O sea, simplemente estoy yendo al manual y revisando cuál es el caso específico. Ahora tengo techo inclinado, lado de barlovento. Y aquí es donde la cosa se vuelve un poquito interesante, pero por eso quería abordar este ejemplo, porque no quiero que digan que nunca lo vieron en su vida, cómo se hacía esta parte. La verdad, a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, pero por desgracia no lo hicieron. La ecuación es esta ecuación que está acá, donde dice que esto realmente es un ángulo, es el ángulo de inclinación del techo en grado, ¿ok?
Entonces voy a reescribir la ecuación. Dice que la ecuación es la siguiente. Menos 0.8 menor que 0.04 multiplicado por teta menos 1.6. Pero esto también, ¿verdad? Tienes que estar limitado del otro lado por 1.8. Y creo que se lo expliqué en la clase anterior. Lo que significa es que cualquier valor que calcule aquí tiene como límite este y este, ¿ok? Obviamente deberá ser mayor que este, pero deberá ser menor que este. En caso de que, por ejemplo, sea menor que menos 0.8, entonces estoy forzado a utilizar menos 0.8. Esa es la parte interesante que quería que entendieran. Bueno, regresemos acá. ¿Cómo calculo primero el ángulo? El ángulo es fácil de calcular. Lo único que tengo que hacer es calcular cuál es el ángulo de inclinación. Este ángulo que está acá. Eso es teta, ¿ok? Entonces es fácil de hacer si hago la tangente inversa de la altura de la cumbrera entre, obviamente, la mitad de esto, a partir de donde tengo esta agua hacia acá, que es 7.5, puedo calcular ese ángulo que está ahí. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a decir entonces, necesito teta, obviamente. Entonces voy a decir, ok, teta es el arco tangente del cateto opuesto, que es la altura de la cumbrera, entre 7.5, que es la mitad del edificio, ¿sí o no? O sea, si todo esto mide 15, estamos hablando de que son 7.5 a partir de aquí hacia acá. Entonces de acá puedo calcular el ángulo, y este ángulo me va a dar igual, recuerden que en grados no lo escriban en radianes, 7.594 grados. Ok, ahora que tengo eso, puedo venir y utilizar esta ecuación que está acá. Voy a decir, bueno, entonces esto es 0.04 multiplicado por 7.594, ya da igual si escribo grado o no escribo grado, ya no es el feeling del problema seguir escribiendo grado, menos 1.6. Si hago esa operación obtengo menos 1.296. Menos 1.296 es obviamente menor que menos 0.8, que es mi límite que tengo acá, es lo menos que puedo tener. Entonces, eso significa que CP3 tendrá que ser forzadamente menos 0.8, ¿ok? Porque obtengo menos 1.296, eso es menor que menos 0.8 y la ecuación me dice que no puede ser menor que menos 0.8. No se le ocurra la brillante idea de que 1.29 menos 1.296 es mayor que menos 0.8. O sea, en valor absoluto sí lo es, pero realmente no, el número no es mayor. Es menor que menos 0.8. Ahora me falta ver, este sería CP3, me falta CP4, que sería el techo inclinado del lado de sotavento. Entonces, en ese caso, pueden venir acá a la tabla directamente y pueden ver techo inclinado del lado de sotavento menos 0.7. Fácil. Entonces, CP4 es menos 0.7. Y solo me faltaría pared de sotavento, que es la pared trasera, que va a ser CP5. Y aquí pueden ver que están obviamente numerados en el orden que estoy nombrando los CP. Pared de sotavento. Entonces, CP5 sería igual a menos 0.4. Porque ese es el factor para la pared de sotavento. Y aquí lo pueden ver. Menos 0.4, pared de sotavento. Pero pueden ver que tiene un asterisco que dice la succión se considera constante en toda la altura de la pared de sotavento y se calculará para un nivel Z a la altura media del edificio, lo cual no tiene sentido en este caso porque obviamente esto ni siquiera tiene 10 metros de altura, entonces el cálculo va a ser el mismo. Bueno, entonces recuerden que la ecuación ahora voy a calcular las presiones para cada una de estas caras y para el techo. Entonces voy a decir que PZ, y lo voy a llamar PZI porque va a depender, obviamente cuando digo I me refiero para CP1, para CP2, para CP3, para CP4 y para CP5, por eso le pongo PZI. Es la misma ecuación, o sea, 0.0479, o sea, no estoy cambiando la ecuación para nada, es la misma ecuación de PZ, solo estoy llamando PZI por el caso que va a ir cambiando.
multiplicado por CP, y lo voy a poner I también porque CP va a ir cambiando, multiplicado por ¿qué? Recuerden que va a ir multiplicado por la velocidad de diseño al cuadrado, ¿ok? Y la velocidad de diseño al cuadrado, ¿cuánto es? 26.4, ya saben que son metros por segundo elevado al cuadrado, y de todas maneras ya saben que la respuesta va a salir en kilogramos sobre metro cuadrado. Ok, entonces vamos a hacer la operación. Si hago 26.4 al cuadrado y lo multiplico por 0.0479 para que solo luego vaya sustituyendo CP en referencia a cual caso sea, entonces voy a obtener 33.384 CPI. Ok, entonces ahora lo único que tengo que hacer es ir variando CP. Esta ecuación ya me va a ayudar bastante porque va a reducir el número de veces que tenga que estar metiendo números en mi calculadora, lo que es bastante importante. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir caso a caso calculando cada una de las presiones. La primera va a ser la presión 1 y voy a decir, bueno, esto es igual a 33.384 multiplicado por 0.8, y esto me va a dar un total de 26.707 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto es para, obviamente, la pared a barlovento, para esta pared 1 que está acá. Esta gráfica les va a mostrar a cuál me refiero. Por eso tengo esta gráfica acá. Bueno, tendría luego para la 2, tendría lo mismo, 33.384, eso es lo importante. Y acá tendría, ya sé cuánto es CP2, ¿no? CP2 es menos 0.8, entonces voy a escribir acá menos 0.8. Entonces esto es igual, obviamente, al negativo de esto, menos 26.707 kilogramos por metro cuadrado. Ok, ahora voy con P3, presión 3. Esto se repite, 33.384 multiplicado por, veamos, en este caso CP3 es menos 0.8. Recuerden que lo hice con esta ecuación, pero como tengo el límite de menos 0.8 acá, y esto era menos 1.296, no puede ser menor que menos 0.8. Por ende, voy a utilizar menos 0.8 nuevamente, porque ese es el correspondiente CP3. Entonces acá tendría para la presión 3 menos 26.707. Hasta acá no ha cambiado nada. Entonces esto es lo mismo, kilogramos sobre metro cuadrado. Luego vendría con P4. En P4 esta constante no cambia, por eso ya la calculé de una sola vez. Pero lo que sí cambia es CP4, porque ese es menos 0.7. Menos 0.7. Entonces este va a ser igual a menos 23.368 kilogramos por metro cuadrado. Ok, y me quedaría por último P5. Recuerden, esto no cambia para nada, 33.384. Ahora multiplicado por menos 0.4, porque eso es CP5. Entonces esto sería igual a menos 13.353 kilogramos sobre metro cuadrado. Ok, entonces esta es la diferencia en general con el caso del edificio, y es que es bastante más sencillo porque no voy a tener que estar, como les digo, calculando para la pared a barlovento una presión que va a ir variando en función de la altura. Entonces no voy a tener que estar haciendo esas tablas de Excel tan largas. O sea, es bastante más sencillo en este caso. O sea, esto es bastante más simple, pero creo que tal vez la parte más complicada hubiese sido entender esta ecuación, la verdad. Me parece que ya con esto quedaron bastante claros. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir. Si son mis alumnos, ya saben que me pueden contactar, me pueden mandar un email o me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o llamar. Si no son mis alumnos, me pueden dejar un mensaje en la caja de comentarios. Eso sería todo por la clase de hoy. Chao.